Saludos, saludos, una vez más en su espacio en Contexto Global. Contentos de vernos otra vez y con el invitado que tenemos hoy, que ya hemos hecho un preámbulo interesante. Estamos seguros que vamos a poder desarrollar esta ocasión diferentes temas sobre los tópicos de la economía nacional y también, obviamente, la economía mundial. Permítanme presentarles a Francisco Torres, un economista de Fuste, una persona que yo admiro mucho y que el equipo también. El equipo comentábamos sobre el perfil de Francisco y sobre cómo íbamos a desarrollar esta ocasión, este espacio de conversar sobre la economía mundial. Francisco, bienvenido y agradado de estar contigo aquí hoy. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche. De verdad espero que sea de su agrado, que lo que vayamos a conversar aquí sirva de algo. Francisco, así de manera rápida, la economía mundial, la economía latinoamericana, RD, ¿cuál es la situación? Bueno, ¿Cuál es la proyección para el 2026? es bueno siempre contextualizar. Desde hace diría alrededor de 24 meses atrás, las tasas de interés vienen subiendo a nivel global y en la República Dominicana no es ajeno a eso mismo. Se debe principalmente a que, si se recuerdan, en el año 2022, luego de la pandemia, vamos a decir que el año fue el 2022, el año full, sin después de la pandemia, vamos a decir, nos tocó la parte de todo lo que eran los suministros y la cadena de logística. Todo lo que era tema de cadena logística generó una inflación. Generó que, como los productos no llegaban y las cadenas de abastecimiento estaban, vamos a decir, sobredimensionadas, entonces se generó un problema de abastecimiento y eso generó presiones a los precios. Y, valga la redundancia, generó inflación. Esa inflación era global, se vio global, o sea, no sé si recuerdan, los contenedores desde China estaban en unos precios que eran casi nunca vistos, precios de energías habían subido también, o sea, todo lo que es Carbón, el gas, carbón, todo gas natural, sí, o sea, todo se disparó. Y a raíz de eso, entonces, los bancos centrales mundiales tomaron medidas. Al principio se entendía que esto podría ser pasajero, pero se combinaron otros efectos como la guerra de Ucrania con Rusia, y se encontraron en otros aspectos. Eso nos afectó a nosotros también a nivel global. Y todos los bancos centrales fueron entonces atendiendo a ese tema de que la inflación se había ido de las manos. Para ponerle un ejemplo, Estados Unidos tiene una meta de inflación de alrededor de 2% de año a año. La inflación en Estados Unidos llegó alrededor de un 9%. Nosotros tuvimos inflaciones por encima también de lo normal. La inflación de aquí de la meta de República Dominicana es de 4%, más o menos 1%. Estaba por encima de eso. Así en Inglaterra llegó a estar en doble dígitos. En países como Francia, Alemania, Italia, también por encima de doble dígitos. Países que la inflación nos había vuelto a ver en muchísimos años, como Alemania, en un dígito alto. Entonces, todo esto generó inflación y los bancos centrales tuvieron que atender. Al atender quiere decir subir tasas de interés, poner más caro el precio del dinero para tomar prestado. Al ponerlo más caro para tomar prestado, eso significa que las personas pueden hacer menos inversiones y menos consumo. Entonces, no compran tantos productos, no le caen tan atrás a los productos, entonces se supone que las empresas empiezan a no reflejar aumentos de precios porque no tienen tanta demanda. Entonces, los precios empiezan a bajar. Eso se logra ¿a partir de qué año? Del año 2024 finales y arrancando 2025. O sea, empezamos a subir tasas en el año 2022 y duramos casi 2 años subiendo tasas. Entonces duramos 22, 23 aumentando tasas en diferentes periodos de tiempo, pero estoy dando un contexto global. República Dominicana, el Banco Central, empieza a subir tasas alrededor del 23 y el 24. Empieza a bajar tasas alrededor de hace, creo que diría que a principios de este año y finales del año pasado, quizás bajó un poquito a finales del año pasado y principios de este año, no lo recuerdo exactamente bien. Pero sin embargo, empezó a bajar tasas. Pero eso toma tiempo para que otra vez la dinámica empiece. O sea, que cualquier persona que iba a empezar un negocio, cuando ve hoy cómo están las tasas, dice, bueno, para yo empezar el negocio ahora, necesitaría que el negocio me fuera mucho mejor para yo poder repagar las tasas
de interés para tomar el préstamo y entonces freno la inversión. Igualmente el consumo. Entonces, eso genera mucha dinámica negativa en la parte principalmente que son muy sensibles a las tasas de interés, como son construcción, los sectores como construcción, los sectores principalmente atados a las grandes compras o compras de maquinarias, o sea, las grandes inversiones. Entonces, obviamente tenemos este año con un crecimiento muy débil en los sectores de inversión o de alto poder de inversión. Y eso se ha reflejado en un crecimiento relativamente bajo para este año. Sí, tomando como referencia eso mismo que dice, ¿cuándo comenzaría a crecer la economía? En teoría. O si en tal caso de que Venezuela, pase la situación en Venezuela, si eso también entonces ralentizaría un poco más a nivel mundial, porque ya hemos visto incluso con Rusia y Ucrania que algo que pasa en un solo lugar puede afectar al mundo entero. Entonces, ¿cuándo usted estima que puede la economía pues volver otra vez a estabilizarse? Mira, con el caso de que ya el Banco Central empieza a reducir tasas y que los casos también de aranceles que generó una gran incertidumbre, el tema de los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos bajo la presente administración. Eso ha generado mucha incertidumbre, o sea, sumado al tema de las tasas de interés, ha generado incertidumbre para las inversiones. Pero para que relativamente en República Dominicana se ha podido más o menos manejar en ese tema. Este año la República Dominicana estará recibiendo 4.700 o 4.800 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso, ningún país de la región está atrayendo tanto inversión extranjera como la República Dominicana en tasas de crecimiento. Y eso se debe a que confían en el futuro del país. No es tanto el problema como estamos hoy, sino en el futuro del país. Eso se refleja no solamente en la inversión extranjera, también en nuestras exportaciones, también en nuestro mercado de turismo, también en nuestro mercado de inversión, o sea, la inversión extranjera directa en áreas específicas como la logística, como son las zonas francas, los parques industriales, en ese ambiente que son inversiones de largo plazo. O sea, son inversiones que van a tomar tiempo para desarrollarse y que van a tomar tiempo para generar beneficio para esas personas que están haciendo esas inversiones. Entonces, es un tema cíclico, ¿verdad? La economía se mueve en ciclos. Tú tienes ciclos de crecimiento más alto y ciclos de crecimiento más bajo, usualmente atado a temas exógenos o de temas externos, como fueron el tema de la pandemia, como fue el tema de los aranceles, como fue el tema de la guerra de Ucrania, y a temas internos, como es el tema de la inflación y temas como las tasas de interés. Entonces, a medida que ya las tasas de interés empiezan a reflejarse y se ha reflejado una baja, empieza a recuperarse el crédito. Lo primero que se empieza a ver es que se empieza a recuperar el crédito, que hoy en día está creciendo todavía en términos nominales cerca del 7-8%, que es un buen crecimiento relativo a la economía dominicana y que podría impulsar ese crecimiento mejor hacia el año que viene. O sea, ya empieza a verse esa ola o esos vientos a favor. A eso tú le sumas que el gobierno dominicano, a través de su política fiscal, hizo un rediseño del presupuesto para poder invertir y aumentar el gasto de capital. Quiere decir, hacer mayores inversiones. Ya estamos final de año, estamos en diciembre, o sea que por más que haga la inversión en este mes, no se va a reflejar para el año, pero sí para el año siguiente y subsiguiente ya tendríamos una mejora. O sea, para el año que viene, del Fondo Monetario Internacional, si nos apoyamos de las proyecciones del fondo, estamos viendo crecimiento entre 4.5 y 5%. Si vemos la CEPAL, igual. Si vemos quizás otros organismos que he visto que nos han dado un poquito por debajo, que no recuerdo cuál, pero nos dio alrededor de 3.5. O sea, estamos ya viendo mejoras en la velocidad del crecimiento, sí, porque lo que ha visto es una desaceleración del crecimiento, no una caída. O sea, no ha habido una caída del PIB per se, pero sí ha habido una desaceleración. Francisco, hay varias cosas que me interesa comentar con nosotros, contigo y con nosotros. ¿Hasta qué punto es tan cierto el concepto de que la guerra Ucrania-Rusia haya afectado la economía mundial y nuestra economía? Porque muchas veces dicen, se veía como que era una expresión de una justificación. Yo he escuchado
economistas, políticos, plantear que esas consecuencias no han sido tal como se quieren maximizar. Otro es, ¿hasta qué punto la administración Donald Trump, la administración del gobierno norteamericano va a jugar con el tema de los aranceles? O sea, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, vemos que amenazó a Brasil, te voy a poner aranceles, y de repente ya se reunieron y ya, olvida eso. Obviamente, gracias a Dios, nosotros no estamos, como país, no estamos todavía en esa lista de los amenazables o amenazados. Pero, ¿hasta qué punto eso tendrá repercusión en la política de Latinoamérica y sobre todo nosotros los dominicanos? Mira, nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo global. Ya no, o sea, dependemos mucho de nuestras importaciones. A veces nosotros pensamos que solamente importamos bienes ya terminados, pero muchos de nuestros bienes, o sea, son insumos para nuestra propia producción. Sí. O sea, poner un ejemplo, pollos. Nosotros producimos y autoproducimos y hasta exportamos pollo. Sí. Que es huevo y pollo. Y el alimento de los huevos y los pollos no son producidos en la República Dominicana. Viene de Ucrania. De Ucrania. Entonces, por eso es un ejemplo. Sí, Nosotros cuando empezó la guerra, nosotros estábamos recibiendo cerca, no recuerdo el dato exacto, pero sé que eran cientos de miles de turistas al año de Rusia. No hemos recibido desde que arrancó, en más de 24 meses no hemos recibido un turista. 600,000 de estimación entre rusos y Entonces, ucranianos. fíjense los datos que te implica. O sea, solamente en el tema del turismo. El turismo, a veces las personas dicen, no, esos son los hoteles. No. El turismo es una exportación local. Tú tienes que pensar en el turismo porque nosotros le vendemos todos nuestros productos, un conjunto de cosas. todos nuestros productos agrícolas Sí. se exportan hacia nuestros hoteles. Y los servicios. Entonces nos sale más barato exportar aceite, ¿verdad? Primero. Y se consume. O sea, no es solamente que el producto agrícola, la producción agrícola local, tiene que satisfacer las necesidades nuestras de alimentación de los 10 y tantos millones de dominicanos, sino que vienen 10 y tantos de millones de turistas y visitantes, que también hay que alimentarlos y consumen. Que qué bueno. Sí. Que qué bueno, porque ese es el mercado más grande. Y al ser un mercado más grande, nuestros productores generan mayores beneficios, hay mayor producción, hay mayor resiliencia cuando haya temas de baja en el turismo, lo que sea. Sí. También nosotros lo podemos consumir y poder exportar, principalmente a las zonas, a las islas más pequeñas que nosotros, que también dependen mucho, como es un mercado global, dependen mucho de nosotros también. Nosotros somos grandes productores de cemento a toda la zona, a toda la región. Nosotros producimos cemento a toda la región, no solamente la producción de cemento es para la República Dominicana. Y así un sinnúmero de productos que nosotros estamos exportando bajo producción nacional, no solamente solo bajo zona franca. Entonces, cuando hay algún tema, nosotros somos tomadores de precio. Esto es un tema, quiero explicar un poquito lo que quiere decir tomadores de precio. Que nosotros no somos lo suficientemente grandes para nosotros controlar el precio e imponer precio. Nosotros tomamos el precio de referencia de mercado y en base a eso en base a eso operamos. O sea, el precio del café. Nosotros no imponemos precio de café. El precio del tabaco, no imponemos precio del tabaco. Ese precio... Combustible tampoco. De los combustibles somos Mucho- importadores. No, somos importadores. Yo estoy diciendo productos que producimos nosotros. muy bien. Que somos tomadores de precios, no lo imponemos. Al nosotros no poner el precio, dependemos mucho de lo que viene en el mercado global. Entonces, es muy importante que las personas que nos estén viendo y que nos estén escuchando entiendan que vivimos en un mundo que no dependemos de nuestro vecino. Y dependemos de cómo estén los precios internacionales. No necesariamente que importemos o exportemos sobre esos productos, sino que dependemos de del mercado global. Y del vecino mayor, que es Bueno, Estados y Unidos. sin pensar Que ahí entra entonces el en tema de los en aranceles. la segunda parte, Sí. claro, los aranceles. Los aranceles a nosotros nos han afectado en gran medida en lo menos. Sin embargo, es un tema de inversión y de incertidumbre. A medida que tú tienes más incertidumbre sobre el futuro, El ambiente. a medida que tú tienes más incertidumbre sobre el futuro, se reserva, claro. O sea, tú no tienes certidumbre, por ende tú no haces las inversiones que tú entiendes que hubiese podido hacer. Porque tú no sabes. Ya tus expectativas de retorno, tus expectativas de volver a tener el dinero que tú invertiste, o sea, si yo voy a hacer una inversión de 100 pesos, si yo tenía una esperanza de que lo iba a recuperar en 2 años, ahora la esperanza se me pone un poquito medio negra. Entonces no sé en cuánto tiempo la voy a recuperar. Entonces no hago la inversión. Entonces
el tema de los aranceles no es necesariamente cuánto nos ha impactado a nosotros en los precios, que nos ha impactado, Sí. y nos ha impactado en las exportaciones. Sin embargo, no a gran medida como en quizás otros países donde las tarifas que se impusieron, aranceles, fueron mayores al del país nuestro. Entonces, en ese sentido, en relativo, no ha ido mejor, pero estamos más difícil que hace un año y medio atrás. O sea, relativo a otros países no ha ido mejor, pero no ha relativo a nosotros mismos no ha afectado. no ha afectado. Por ejemplo, en Colombia, vamos a decir que Colombia le pusieron aranceles al café, para poner un ejemplo. Si igual Colombia exporta café a Estados Unidos y le pone el arancel, Colombia va a recuperar el dinero exportándole a los demás, subiéndole el precio, para poder estabilizar un poco. Así es, porque es que somos un país, o sea, vivimos en un mundo global y dependemos mucho de lo que ocurre fuera. En el caso de Estados Unidos, que es el que mayor turistas enviaba a República Dominicana Principal socio comercial. y nuestro principal socio comercial. Nosotros importamos la gran mayoría de las cosas de Estados Unidos, exportamos la gran mayoría de las cosas hacia Estados Unidos y el vecino Haití. Así. Y la realidad es que no dependemos mucho. O sea, el tema haitiano es algo que nos sigue afectando. Eso es algo que no lo habíamos conversado. Que nos ha generado mayor incertidumbre, mayores problemas. Parte de nuestra producción que iba principalmente pastas alimenticias, huevo, pollo, cemento, o sea, Vuelos aéreos. un sinnúmero de productos locales se van a Haití a través de exportaciones que se han ido recuperando lentamente, pero estamos claros de que de aquel lado de la frontera no existe un régimen político, no existen leyes, no existe un orden. No hay un orden. No existe No hay un un orden. orden. Entonces, la realidad es que es exportar, como quien dice, a un país no país. Y me da una gran pena porque realmente para nosotros nos conviene que el país tenga estabilidad, Claro. que el país haitiano tenga estabilidad porque nos genera a nosotros, es un mercado seguro. nos genera a nosotros grandes presiones, principalmente presiones migratorias, presiones, o sea, internacionales y todo. Hoy en día esperamos que con el apoyo de las grandes potencias, con el tema de la seguridad hacia Haití, podamos normalizar algo, pero la verdad es que eso nos genera retos. Tú me mencionabas el reto de Venezuela, que también el tema de la región. La región está en una situación convulsa. Una inestabilidad. O sea, estamos convulsos. O sea, hay elecciones en Honduras y los Estados Unidos pretenden también estar involucrándose en temas. Y la verdad es que estamos viviendo una época bastante convulsa, bastante difícil. Que puede salir bien, pero también puede salir muy mal. Y la realidad es que quizás muchas personas dicen, sí, pero como el status quo como iba, tampoco era como que estábamos llegando a nada. Sin embargo, teníamos muchos años de paz, muchos años de prosperidad. Si miramos a 50 años atrás, todos los países tienen menos pobres que hace 50 años atrás. Tienen esperanza de vidas mayores que hace 50 años atrás. Tenemos más producción agrícola, más producción, más inversión pública. Tenemos de todo más que hace 50 años atrás. Entonces, no fue que no fue tan mal. Sin embargo, obviamente hay grupos sociales y grupos económicos que se quedaron rezagados. Y no es que se quedaron rezagados a 50 años atrás, sino cuando te comparas quizás con un estatus social un poquito mejor, entonces tú dices, bueno, yo quiero estar a ese nivel. Nadie se compara con el de abajo. No. Tú quieres compararte con como el que está mejor. Entonces, realmente el país ha mejorado, ha subido y hoy en día demanda más cosas. Así es. Lenny. Bueno, volviendo al caso de Haití. Haití es uno de los pocos países de los cuales tenemos un superávit. Exportamos más de lo que importamos. También es un importante socio comercial. En el caso de Estados Unidos, como mencionaba Francisco, nuestro principal socio comercial, el turismo, la inversión extranjera, predomina más la norteamericana. También hay que decir que tenemos trato preferencial debido a que formamos parte del DERECATA. Puede que el presidente Donald Trump imponga algunos aranceles, pero tenemos productos donde esos aranceles no aplican, porque a través de este acuerdo de libre comercio no pueden ser agravados con impuestos. O sea, así lo establece.
Ahora bien, dentro de lo que vemos, los aranceles no son más que una arma que el presidente Trump está utilizando para lograr sus fines. Es lo que entiendo. Mira, hasta ahora que tú mencionabas cuál sería el fin del presidente de Sí, Estados porque a veces yo Unidos. siento que él arrincona. Mira, lo que es te agarra, entonces luego te suelta. lo más que podemos hacer es que Que no nos toque. es ver la historia, ¿verdad? Y la historia nada más no tiene ni siquiera un año. Y realmente la historia es que es una nueva política de Estados Unidos, indistintamente. Uno puede decir, mira, él se echa para atrás. Sí, se echa para atrás, pero la tasa efectiva de tributación arancelaria de Estados Unidos pasó de 2% a cerca de un 10% en tasa efectiva. O sea que me recogí de lo mucho que yo te iba a cobrar, pero ya yo aumenté. Sí. Y Entonces- protege el productor nacional. Entonces, eso sí, pero lo que pasa es que la protección de la producción nacional no es lo más deseado cuando tú eres lo que más exportas, eres servicio. Sí. O sea, Estados Unidos, su mayor exportación son servicios. Cuando tú lo comparas con exportaciones de bienes, tú puedes decir, sí, Estados Unidos tiene déficit en bienes, pero en servicios tiene superávit con el resto del mundo. Entonces, cuando tú sumas bienes y servicios, a Estados Unidos le va mejor que a todo el mundo. Entonces, la realidad de proteger o de decir que vamos a proteger por seguridad nacional y cosas, es una excusa válida, ¿eh? Muy buena. Válida para cualquier país que quiera hacer lo que... Los países tienen que hacer lo que ellos entienden que les Lo que conviene. Le convenga. Sí. Ahora, si miramos la historia, esto no termina bien. La historia dice que tratar de imponer controles sobre el libre comercio, lo que genera genera mayor desasosiego hacia la economía que trata de imponer dichos controles. Eso no quiere decir que hay que abrir las economías y dejar que todo fluya. No, la historia también nos dice que el libre comercio también ha afectado a sectores. Ciertamente. O sea, vamos a poner el ejemplo en Estados Unidos, sectores como productores de automóviles, en la parte, lo que le llaman el Midwest, o el Medio oeste. que es ahí donde está Detroit y donde Ohio. estaba Illinois, Ohio. Esa área siempre fue, vamos a decir, bastante industrial. Industrializada. Sí, la parte industrial La parte realmente de como Estados en la Unidos. parte de Pittsburgh, que tenía la parte principalmente de acero. Entonces, sí, eso ahí se afectó bastante. Y los planes, nos dice la historia económica, nos dicen que habían planes para decirle, bueno, mira, tú no tienes el potencial para competir con aquellas empresas productores de vehículos que estamos importando a menor precio y con mejor calidad. Entonces, ustedes no se pusieron, no elevaron la vara. Entonces, no pudieron competir. Y por ende, estas plantas. Entonces, hubieron planes de tomar esas personas y reeducarlas hacia otros sectores. La verdad es que esos planes se quedaron muy cortos. Ya sea por falta de iniciativa, no sé. El mundo va muy rápido. Eso no te puedo, ahí no tengo ninguna nada válido que aportar. Pero la realidad es que los planes se quedaron cortos. Sí. Entonces, va muy rápido. O sea, una planta cierra, una planta y vienen una importación, que ese grupo de personas pierden empleo, no tienen capacitación para cambiar, cosas que no pueden pasar con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, estamos viviendo una época bastante convulsa. Muy dinámica. Muy dinámica. Sí. En ese mismo orden, ya sabemos que República Dominicana, en el término ya de crecimiento en relación a Latinoamérica, es una de las más crecientes, a pesar de las situaciones que está presentando, de que no podemos decir en ningún momento que estamos en recesión, sino más bien que estamos creciendo de una manera más lenta. Entonces, si vemos el contexto global de lo que está pasando, tanto de las subidas y bajadas, ¿cuáles son los retos, desafíos y proyecciones que tiene la República Dominicana en este aspecto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Brillante, niña. Vamos a ver si me puedo. O sea, ¿cuáles son nuestros mayores retos? Mira, aparte de los retos internacionales, vamos a dejarlos aparte. Eso, Reforma. ¿verdad? O sea, tenemos un tema fiscal. Ay. Tenemos un tema fiscal que es Que nadie quiere abordar. es emergente. ¿Es de emergencia nacional? No lo es. Gracias a Dios. No estamos en un tema de emergencia. Pero sí estamos
si tuve un paciente, vamos a ver si lo podemos poner como con un paciente, el paciente está presentando señales de alta presión, está presentando señales de azúcar. Entonces está presentando señales. Hay que poner una dieta. Hay que poner y mandar los ejercicios. Hay que hacer un plan. Hay una necesidad. Hay una necesidad, hay que hacer un plan. O sea, lo estamos viendo. Tenemos 20 años con déficit. 20 años de déficit. O sea, la última vez que tuvimos superávit fiscal fue en el año 2007, porque tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fue el último año. Luego de ahí, ya tenemos 20 años con déficit. Déficit de alrededor del 3% del PIB. Exceptuando épocas muy, muy marcadas, que fueron electorales, Sí. y fueron principalmente en los gobiernos pasados del PLD, donde en el año 2008, todo el año 2012 y el año 2016 fueron muy marcados los déficits. Fuera de el año 2020, que fue un año electoral, pero fue un año de pandemia. Pandemia también. Sí. Así es. Entonces vamos a decir que ese año le podemos poner un pin. Un asterisco. Sí, vamos a decir que ese año es muy atípico. Igualmente, el 2021, la recuperación también fue muy atípica, también lo podemos decir, pero se recuperó por encima de lo que se había perdido en el año 2020. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Bueno, nuestro mayor reto es un reto fiscal. Y cuando tú miras el dato fiscal, quizás lo más importante es el tema eléctrico. Más del 50% del déficit es por el tema del subsidio eléctrico. Más del 50 ya hoy. Antes era alrededor del 50, hoy es más del 50. O sea que si nos enfocamos en un tema, obviamente el mayor reto nuestro es el tema eléctrico. Vamos a decir que ya en el tema eléctrico ya se agotó el mecanismo de poder subsidiar eternamente eso. O sea, lo podemos hacer por los próximos años, no va a haber problema, aquí no va a haber una crisis. Sin embargo, nos genera una gran presión. Para poner un ejemplo, nosotros nuestra deuda, comparativamente hablando con muchos otros países, están así, que nuestra deuda hoy no la miden en niveles de riesgo de la más baja de Latinoamérica. Aún con países que están con mejores rating, con mejores índices de riesgo, mejores que el de nosotros por los calificadores de riesgo, que las calificadoras de riesgo no han mejorado el perfil de riesgo a nosotros en los últimos 4 años. O sea, no han mejorado el perfil de riesgo. En este contexto, aún con esto que le estoy diciendo, ¿verdad? De que hemos tenido 20 años de déficit y no mejoraron el perfil de riesgo. Eso quiere decir que estamos teniendo... Eso se debe principalmente a factores institucionales, no a factores macro, no a factores de fiscales. Fueron factores institucionales. O sea, el hecho de que hemos mejorado institucionalmente como país, que estamos manejando mejor el presupuesto, que tenemos mayor transparencia, que no ha mejorado... Ese hecho no ha hecho que nuestra deuda sea menos riesgosa. Y aún así, estamos colocando deuda a menor precio que nuestros pares, pero estamos colocando deuda y nos toma mucho del presupuesto. O sea, nosotros pagamos en intereses solamente lo mismo, casi igual o más que lo que nosotros estamos invirtiendo en educación. O sea, estamos hablando del 4% del PIB, lo estamos destinando para intereses, que es lo mismo que estamos destinando en educación. O sea, que y el presupuesto completo, si lo comparamos con el PIB, es alrededor de 13 a 14% del PIB. Vamos a decir 15 para... Entonces, si tú dices 15, que no es 15, pero vamos a decir 15, vamos a redondear. Subirlo, sí. Vamos a redondearlo en 15. Cualquier décima del PIB es mucho dinero. Es mucho dinero. Sí. Pero vamos a decir 15. Si 8% se te está yendo solamente en intereses y en educación, o sea, la mitad del presupuesto, más de la mitad del presupuesto. Eso limita la inversión, entonces limita todo, la burocracia. Limita todo. Limita todo lo que tú quieres hacer. Todo. Entonces, ese es el gran reto. O sea, que si te lo puedo definir, el reto principal de nosotros es el sector eléctrico, que eso es lo que nos genera la presión fiscal. Fíjate que si el tema eléctrico, ponerlo en palabras llanas, si todo el mundo pagara su luz y la luz fuese un poquito más cara, porque lo debe de ser, porque los productos para insumir fuera más cara, no tuviéramos problema fiscal. Ahora, ¿puede todo el mundo con lo que gana, con lo que genera de ingresos, pagar luz más cara? Esa es la gran pregunta. No puede todo el mundo. Ok, no puede todo el mundo, está bien, pero tampoco podemos como país darle luz gratis a todo el mundo. O sea, cuando tú tienes más que de la mitad de la población no paga, también eso es insostenible.
Con respecto a ese mismo tema eléctrico, le puedo decir de primera mano que el gobierno está trabajando un plan energético nacional al 2035, me parece, que va en orden de mejorar un poco también el servicio, pero igual hay una parte del país que paga la energía sin subsidio. Entonces, si esa parte del país paga la energía sin subsidio, todo el país puede pagar igual. O por lo menos la gran mayoría. Ajá. Por lo menos la gran mayoría, exacto. No, lo que tú dices es que en la hermana República del Este. Del Este. Sí, la hermana República del Este no se va la luz. No. Las personas no tienen planta eléctrica ni inversor. Por ende tienen menos gastos, ¿verdad? Porque si tú tienes planta eléctrica o inversor, tú estás haciendo un gasto. Por ende tienen menos gastos, pero pagan su luz. Pero tienen garantía de Pagan que su tienen la luz, pagan su luz de manera prepaga, por ende, y más cara. Pagan su luz y más cara. Y de manera prepaga. ¿Qué ellos hacen? Bueno, consumen menos, porque cuando a ti no te duele lo que tú estás consumiendo, entonces tú consumes lo que sea, porque tú no lo estás pagando. Así. Entonces, realmente tenemos un inconveniente. Nosotros desde el año 2011 no se adecuaban las tarifas de la luz en pesos. Imagínate en dólares con los precios y cómo varió todo. O sea, del año 2011 hasta el año 2022, 11 años, no se cambiaron las tarifas en pesos. Cuando tú la dolarizas, estamos hablando que habíamos perdido el mismo monto que pagamos en el 2011. O sea, y tú lo llevas en dólares, lo que pagamos en el 2011, eso quiere decir que ya la pagamos en el 2011. Así. O sea, que la pagamos en el 2011 a un precio. Si tú lo pones y se fija a la tasa la tasa de cambio de esa fecha, y tú la llevas a cuánto debería ser hoy, estamos hablando de casi un 40% de pérdida. O sea, que hemos tenido, como quien dice, un ahorro entre comillas, porque lo estamos pagando lo hemos pagado en mayor ITEVIS, hubo reforma fiscal en el año 2016. O sea, es un ahorro entre comillas, porque estamos pagando mayor ITEVIS. Pero lo que deberíamos haber estado pagando más luz que ITEVIS. O sea, es el tema de poder generar una sostenibilidad financiera del sistema para generar las inversiones que se necesitan y se requieren, porque se requieren inversiones que en la hermana República del Este no la hacen. Ya como colofón ya de este espacio, dada la pregunta que te hizo Yenisei, que te hizo sobre la perspectiva, y tú hablabas sobre los retos y las grandes decisiones que debe tomar el país. Obviamente, esa es la parte interna. Y ahora yo te pregunto, las proyecciones del mundo, ¿cómo se pueden establecer hoy? O sea, ¿va a crecer la economía mundial? ¿Va a descrecer o va a crecer menor de lo que hasta ahora está creciendo? Porque vemos que Alemania está resentida, España tiene una situación económica bastante difícil, México por igual. Es decir, que hay un contorno mundial. En Francia hay una queja constante. Es decir, hasta esas proyecciones, ¿cómo nosotros vamos entonces a poderla tratar? En ese contexto, principalmente en Latinoamérica, nosotros seríamos la economía que más crecería en Latinoamérica, excepto Guyana, ¿verdad? Porque Guyana encontró petróleo y bueno, lo sacamos, ¿verdad? Lo sacamos, ¿verdad? Se sacaron el fracatán. Sí, entonces ya eso lo sacamos del contexto, pero realmente, bien, o sea, aún con la situación como está. Por encima de Argentina. Sí, nosotros estaríamos creciendo en Latinoamérica, seríamos uno de los crecimientos más altos. Y más ahora con tierra rara. Bueno, eso todavía vamos a decir que eso podría ser a futuro, eso podría generar a futuro mayores niveles de ingresos y cosas, pero eso todavía vamos a decir que no es algo seguro. Pero aún con el contexto global como está, estamos esperando mejor crecimiento. Ahora, pueden venir cosas inesperadas y siempre vienen cosas inesperadas. O sea, no le puedo adelantar, pero por ejemplo, en el mes de octubre, estábamos hablando fuera de cámara, que en el mes de octubre tuvimos quizás el crecimiento, uno de los crecimientos más bajos. Bueno, tuvimos tormentas. Tuvimos en el mes de octubre el tema de la tormenta Melissa. Uh-huh. Sí. Entonces,
eso nos genera, o sea, por temas de que tuvimos que cerrar, que los comercios tuvieron que cerrar, que no había comercio, que no había movimiento, eso genera un decrecimiento. 4 o 5 días que hubo de Eso genera. 5 días de paralización económica. Eso genera un decrecimiento por obligación. Entonces, esos son tipos de cosas internas. Que no está prevista. Internas, pero que no dependen de nosotros. O sea, una tormenta no depende de nuestra situación económica. Ahora, podemos, el fondo y el Banco Mundial, el BID, han hecho mucho hincapié en que un país como el nuestro debería, oigan lo que dice, deberían generar ahorro suficiente para poder, como quien dice, tener un seguro. Combatir. Para poder tener un seguro para esos momentos. Entonces, fíjense, si nosotros estamos teniendo déficit de un 3% del PIB, por lo que ya mencionamos, ¿de dónde vamos a poder generar por lo menos un ahorro pequeño para tenerlo para cuando ocurran situaciones como esa? Que pueden ocurrir otro tipo de situaciones. O sea, ya vivimos una pandemia. Eso quiere decir que puede ocurrir de nuevo. O sea, nosotros, los países como este, necesitan tener ciertas garantías de, o sea, ciertos seguros. Seguro, una tarjeta de crédito guardada ahí. Sí, se deberían tener siempre ahorro para situaciones como las que se puedan presentar, principalmente porque somos una pequeña isla donde impactada por cambio climático, impactada por todo lo que nos pasa. Sería un método de contingencia. Y cualquier decisión de nuestros vecinos, que Haití cierra, que Estados Unidos se pone guapo, que aquí cualquier situación de esa nos afecta de manera directa. Claro, así es. Sí. Siguiendo la misma línea, si bien es cierto que tenemos un crecimiento como país en toda Latinoamérica, ¿cómo esto se ve traducido a lo que es el desarrollo económico de la sociedad dominicana? Mira, yo soy economista macroeconómico y no tengo... Tú sabes que a los economistas creen que son todólogos. Y están igual que los médicos. Sí. Un médico es un especialista. Médico en general. Tú tienes un especialista. El pediatra, entonces lo mismo. Yo te puedo hablar un poquito, vamos a decir por arribita, de cómo un país se ve desarrollado. Y podemos ver que el crecimiento afecta ahí. El principal componente para que un país se desarrolle tiene que ser los salarios y empleos de calidad. ¿A qué le llamamos empleos de calidad? Empleos que puedan pagar sus impuestos. Es cubrir la canasta básica. Vamos a llegar ahí. Empleos que puedan pagar sus impuestos y que puedan pagar la seguridad social. ¿Por qué? Porque ahí tienen cobertura. Tienen cobertura de seguros. Cobertura de seguro de salud, cobertura de seguro contra la vejez. Y accidentes también. Por eso, o sea, tienen coberturas. Entonces, eso es un empleo de calidad. Ok. Si los salarios del año 2020, creo que del año 20 a la fecha, si del año 20 a la fecha, el promedio de los salarios de República Dominicana del sector formal han crecido un 60%. Del 20 a la fecha. 60%. ¿Y cuánto ha crecido la inflación? 40%. Eso quiere decir que los salarios reales han crecido en alrededor de un 20% en los últimos 5 años. Eso es para decir, un componente de desarrollo. Otro componente de desarrollo es cómo ha impactado eso en la pobreza. La pobreza general, que es la pobreza que incluye la indigencia o la pobreza extrema, más los vulnerables y aquellos que son pobres pero no indigentes. Estamos hablando que se ha reducido en más de 4 a 5 puntos. Estamos hablando cerca de 23 y estamos alrededor de 18. 18, sí. Entonces, vemos eso es un componente. Vemos también otro componente de desarrollo como las muertes de madre en temas maternos por cada 100,000 habitantes. Reducciones abismales, o sea, se ha mejorado abismal los números. Y eso que tenemos números ahí, vamos a decir que incorporaban madres extranjeras que no seguían el rigor de los protocolos de sanidad, los protocolos del Ministerio de Salud Pública para el atendimiento. Y como quiera, lo hemos reducido bastante sustancial. ¿Cuáles? O sea, niños vivos por cada 100,000, ¿verdad? Nacidos vivos por cada 100,000. Todos esos datos... Y la inversión pública, ¿no? Privada, ¿no? Todos esos datos hemos tenido mejoría. La inversión privada, como componente del PIB, ha sido la más alta en los últimos promedio de los últimos 5 años. Eso se debe principalmente a temas de atención, de que no hay tanta burocracia, de que se ha hecho un esfuerzo. Eso no quiere decir que estamos viviendo en un país desarrollado. Pero o sea, no quiere decir que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en todos los aspectos
que se mide un país de desarrollo, se ha ido haciendo mejoras en los últimos 5 años. Ahora, eso por nada quiere decir que eso soluciona el tema de este país. O sea, y además, y yo soy consciente, y le pasó a países con vecinos como o sea, países de la región como Chile, para poner un ejemplo, tuvo un crecimiento económico constante, mejoras sustanciales en todos sus sistemas y todo, y como quiera hubo estallidos sociales. Porque la persona, después que ya cumple ciertas necesidades, aspiran a otra. Aspiran a más. Necesitan otra. Entonces, y ahí se cae en lo que se llama la trampa del ingreso medio. O sea, caemos en una situación y no deberíamos caer en esa situación. Ese quizás es otro de los componentes de los retos. ¿Cómo podemos, como quien dice, sobrepasar esto? Bueno, una gran inversión en el tema educativo. Preparación principalmente en planes como inglés por inmersión, temas de capacitación técnica, porque no es necesariamente capacitación de universidad, maestría. Sí. O sea, es que las personas tengan empleo de calidad. Eso hace que tengan salud. Una persona saludable es una persona productiva, porque no está enfermo y no falta el trabajo. Entonces generamos mayor producción porque la persona no se enferma. ¿Cómo no se enferma? Porque hay agua. La mayor inversión en agua potable y sanidad, agua potable y saneamiento que se ha hecho en la República Dominicana se han hecho estos 5 años. Habían 20 años totalmente de que no se hacía ningún tipo de inversión en eso. Entonces, eso genera, y eso no lo ve nadie, porque eso está por abajo de la tierra. Entonces, eso es algo que casi nadie lo ve y nadie casi lo capta. Pero eso se mejora, que genera mejora sustancial en el desarrollo económico del país. Bueno, si nos desarrollamos con Francisco, yo creo que agotamos el espacio y mucho más. Pero dicen que en televisión y ahora en redes el tiempo tiene límite. Y hemos llegado al final. Contentos. Yo quedé complacido. A Francisco, entonces, nos resta agradecerle este espacio. No, gracias a ustedes. Y que nos deje entonces una invitación abierta, porque el año que viene debemos analizar ya cómo comienza el año y analizar también cómo serán los elementos del contorno internacional, que podamos ya... Pero estoy bastante optimista. Eso es bueno. O sea, señores, gracias por este espacio. Denle a me gusta, denle a compartir, suscríbanse y hasta la próxima entrega de su espacio en Contexto Global. Muchas gracias. Gracias.